El 25 de abril de 1938, en la Catedral Metropolitana, el vicario Víctor Manuel Sanabria fue consagrado como obispo de Alajuela. El nuevo obispo, de 38 años, se había destacado por su brillante intelecto y por su afición a la historia. En los últimos años, ha impulsado dentro del clero la doctrina social de la Iglesia, la cual considera como un escudo contra el comunismo. El comunismo es hoy quizá nuestro mayor y más peligroso enemigo. Entre los planes de Monseñor Sanabria estaba el formar organizaciones de obreros, pero bajo una visión cristiana y no marxista. No podía ni puede la Iglesia colocarse al margen de la llamada cuestión social. Su visión llegará a cambiar la historia de Costa Rica. Esta actividad por parte de un clérigo usualmente sería condenada por los políticos liberales de aquella época, pero el presidente León Cortés rompió con ese patrón. Tan así fue que don León y su esposa, la primera dama Julia Fernández, fueron los padrinos de la ceremonia. Heredaba entonces el nuevo obispo una gran responsabilidad, pues en aquel entonces la diócesis de Alajuela también abarcaba los territorios de Guanacaste y Punta Arenas. Le interesaba al obispo visitar la zona sur de Punta Arenas, ya que en aquellos días la compañía bananera estaba iniciando grandes obras. Estos proyectos bananeros abarcarían desde Parrita hasta Golfito. Escasamente poblada, la zona costera estaba recibiendo obreros de la compañía bananera y se estaba convirtiendo en una tierra sin ley. Solamente Puerto Cortés contaba con una verdadera agencia policial. A una distancia considerable se encontraba en desarrollo el pueblo de Parrita. El diario La Hora nos cuenta sobre una confrontación entre un tal Luis Prado y un finquero alemán llamado Eduardo Schonhausen. El alemán fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. En aquellos días se podía tardar hasta 22 horas. Lamentablemente, falleció en el hospital y las autoridades no lograron apresar al asesino. Robos, licor y confrontaciones son las historias que cuentan los diarios de la época. Así pues, con pocos días de haber iniciado su obispado, partió Monseñor Sanabria hacia la zona sur. Acompañándole en esta ocasión iba el joven presbítero Benjamín Núñez, quien actuaba como su secretario. La ruta era complicada, pues no existían buenos caminos hacia la zona sur. Sobre esta visita pastoral, Monseñor Sanabria nos cuenta: la naturaleza es espléndida, una bendición del cielo a esas regiones, tanto las tierras bajas de la costa como las mesetas en la parte alta. Lo que necesitamos ahí son familias que asienten ahí a Costa Rica, que unan aquella región con la patria. La iglesia es uno de esos medios. El cura y el maestro de escuela son los que pueden realizar la obra. Por allí empezará la colonización de esa parte del suelo patrio y de su verdadera nacionalización. La compañía bananera ya operaba en Parrita, pero en julio de 1938 se comprometió a construir un muelle en la denominada Punta de Quepos. Y otro en Golfito. Cerca de la gran serpiente acuática del Terraba, nuevas líneas férreas fueron colocadas, con la proyección de que éstas llegarían hasta Panamá. Este nuevo sistema ferroviario será conocido como el Ferrocarril del Sur. Con el desarrollo en toda la zona sur, numerosas huacas o cementerios indígenas fueron hallados. En el diario La Hora podemos ver el caso de un tal Ángel Quirós de Buenos Aires de Punta Arenas. Quirós manifiesta que la semana pasada, haciendo algunas excavaciones, encontró una huaca que contenía numerosos objetos de barro, fabricados seguramente por los indios que poblaban aquellos lados. El señor Quirós abriga la esperanza de que la huaca contenga las consabidas águilas de oro, que son la meta de las ambiciones
de todos los buscadores de tesoros. Mientras se trabajaba la tierra del diquís para la siembra del banano, un misterio fue desenterrado. El silencio ancestral fue quebrantado y de la tierra brotó el secreto de los antiguos caciques. Las esferas de piedra cautivaron la imaginación de los empleados, mas el apoderado George Chittenden ordenó que fueran retiradas. ¿Quién sabe cuánta información arqueológica se perdió al retirar las piezas de su contexto? El 2 de agosto de 1938, el diario La Tribuna publicó estas imágenes. Posiblemente sea una de las primeras notas periodísticas sobre las esferas. El vicepresidente de la compañía bananera, Walter Turnbull, le contó a su esposa Concepción Aguirre sobre el hallazgo, pues le interesaba el tema arqueológico. El 19 de enero de 1939, el Museo Nacional autorizó a Concepción de Turnbull y al investigador polifacético Jorge Lines para que exploraran la zona sur. El dúo exploró la zona del diquís, donde hallaron esferas de hasta 2 metros de diámetro, mas no parecen haber realizado apuntes específicos sobre las ubicaciones. Una observación importante que reportaron fue el no hallar canteras en la zona, asumiendo entonces que las piedras tuvieron que haber sido trasladadas desde muy lejos. También plantearon la idea de que las esferas eran elementos jerárquicos de aquella sociedad ancestral. El dúo visitó la isla del Caño, donde encontraron esferas con diámetros de 10 a 60 centímetros. Tampoco encontraron canteras de donde se pudiese extraer material en la isla. Este reporte de Turnbull y Lines es, hasta donde sabemos, el primer estudio sobre las esferas. El mismo Walter Turnbull, vicepresidente de la compañía bananera, informó a la hija del presidente, la arqueóloga Doris Simory de Stone, sobre las esferas, y esta comenzó a planificar una visita. A consecuencia de todos los hallazgos, el presidente León Cortés decretó una nueva ley, con la cual el Estado, a través del Museo Nacional, ejercía nuevos controles sobre las piezas arqueológicas. Todas las piezas halladas debían de ser reportadas y registradas, y si el Museo Nacional las consideraba de importancia nacional, estas serían expropiadas. Los trabajos continuaron hacia el año de 1939, y así también siguieron reportándose incidentes violentos entre los obreros. Por ejemplo, para abril, el diario La Hora nos cuenta sobre una riña en la cual 2 nicaragüenses hirieron con machete a un costarricense. Elementos del resguardo persiguieron a los nicaragüenses por un bananal hasta hacerlos presos. Para julio de 1939, el muelle de Quepos estaba listo y el propio presidente León Cortés asistió a la inauguración. De Quepos el banano partía directamente hacia los Estados Unidos de América. Posteriormente, el muelle fue ampliado y hoy es parte de la Marina Pez Vela. Para continuar con la historia de Punta Arenas, tenemos que dejar brevemente a Costa Rica para ir a una tierra muy lejana y diferente, Polonia. A las 4:48 del 1 de septiembre, el acorazado Schleswig-Holstein, el mismo que había anclado en Costa Rica un par de años atrás, abrió fuego contra la fortaleza polaca de Westerplatte, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Mientras las armas del Tercer Reich retumbaban la tierra polaca, la guerra también abarcaba los 7 mares. Varios barcos alemanes se hallaban en el Pacífico cuando el conflicto estalló,
y recibieron la orden de anclar en puertos de países neutrales. En Punta Arenas yacía un vapor alemán llamado Weser. Este descargaba material para la compañía bananera y tras la noticia tuvo que permanecer anclado. Deseando evitar un encuentro con la Marina Británica, arribaron los vapores de carga Eisenach y Havilland, y el pesquero Stella. 4 buques de la Alemania nazi en Punta Arenas. ¿Cómo lidiaría Costa Rica con esta situación? Para mantener una posición neutral, el presidente León Cortés permitió que los barcos permanecieran en nuestras aguas, pero exigió que estos entregaran sus equipos transmisores de radio. Los equipos fueron entregados y guardados en la Capitanía de Punta Arenas. Así empezaría una incertidumbre tanto para los marinos alemanes como para los porteños. El 8 de octubre el vapor Havilland zarpó hacia Panamá, quedando anclados los otros 3 navíos. En un principio, los marinos tenían permiso de visitar Punta Arenas, y la comunidad alemana costarricense se encargó de brindarles suministros. Mas la guerra iba a ser larga, y apenas comenzaba. En la mañana del 17 de noviembre, el desgraciado Beltrán Cortés, asesino de los doctores Moreno Cañas y Echandi Laman, fue trasladado hacia Punta Arenas en tren. Había permanecido más de un año en la penitenciaría central, pues el juez estudiaba el caso. En la isla de San Lucas se le preparó un calabozo, o más bien una jaula, donde la eterna monotonía atormentaría su mente. El 14 de diciembre falleció a sus 62 años el primer arzobispo de San José, Monseñor Rafael Castro. El heredero natural era nada más y nada menos que el obispo de Alajuela. La candidatura de Víctor Sanabria para ocupar el máximo cargo eclesiástico de Costa Rica fue enviada al Vaticano. Había llegado el momento tan esperado por los feligreses costarricenses, la oportunidad de restablecer el orden católico en Costa Rica, escenario que se hacía posible tanto por el ascenso de Monseñor Sanabria como por la candidatura del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. El panorama mundial se oscurecía con la eminente tormenta, y en Costa Rica el viento vociferaba cambios. Y así, le damos fin a la década. Suscríbanse a mi canal, pues ya estoy trabajando en el siguiente episodio, donde veremos la transición de León Cortés a Calderón Guardia, así como también los primeros pasos para implementar las garantías sociales.